yo me fui haciendo un punteo por ahí de un montón de cosas de esta asamblea que me parece que, nada, sobran las palabras porque se expresó todos los distintos sectores de la clase trabajadora en una de las asambleas que estamos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, que es solamente una de las provincias, por decirlo de alguna manera, que están haciéndose en todo el país. Y lo que me quedaba pensando es que todo lo que fueron contando hoy y lo que fuimos charlando, también se vio en algunos ejemplos estos días que salieron mediáticamente. Calculo que todos recuerdan el caso de esta chica que se cayó, se desmayó porque no había comido y se desmayó y se cayó a las vías del tren y se salvó de milagro. Y ella hizo también, que tenía sus changuitas, las había tenido que dejar de hacer, estaba sin laburo, no había comido y se cayó a las vías del tren. Estaba también, no sé si vieron, algunos se tomaba por ahí medio para joda y a mí me dio mucha bronca y después vi que en las redes eso también se tomaba, del pibe que se quedó dormido en uno de los trenes volviendo al laburo y le quedó la cabeza atrapada en el tren. Entonces todo lo que estamos charlando acá es lo que se ve en los medios después cada tanto, es la vida de todos los que laburamos y vivimos de nuestro trabajo. Ayer hablábamos con Katy, que está por ahí, por teléfono, y le decía algo que me llamaba mucho la atención, porque habíamos estado charlando de estas distintas cosas, y le decía que prendía la televisión después y empezaba a ver toda una serie de publicidades parecidas, que eran todas de especie de energizantes para seguir con los laburos. Entonces te vendían los 102 años plus, porque así vas a llegar al laburo y podés hacer todo lo que te pide el laburo. Aparecían las propagandas de los Red Bull. Aparecía una publicidad de un energizante así, tipo bebida, que me llamaba mucho la atención porque te decía, sale 100 pesos y era una piba que laburaba en una estación de servicio. Era un pibe que laburaba en una construcción y decían, bueno, tenemos que seguir, entonces necesito energía extra, entonces hay que hacer. Bueno, eso habla de la locura, digamos, del sistema en el que estamos viviendo, que nos obligan a trabajar 10, 12 o más horas, 6 días por semana o de lunes a lunes, y nos dicen, bueno, la forma de salida es comprate esta bebida, dale para adelante y seguí. Nosotros tenemos que decir, no, esto es una locura, porque ¿para quién estamos produciendo? La compañera de Guernica contaba, ¿no?, que producía para quienes producían es para Chequi. La dueña es la esposa de Macri. O sea que la riqueza que ella generaba y que no se la pagaban y que no podía poder tener su casa, su familia, desarrollarse ella, es la riqueza que la patrona, que era Aguada, se llevaba. Y ella es multimillonaria porque tiene un montón de trabajadoras como ella que no pueden tener una casa y sin embargo ella se las pasea por los mejores hoteles del mundo, yendo de vacaciones con Macri, etc. Entonces eso es un poco, me parece, el ejemplo. Hoy, como decían los compañeros, y esto para mí no es un dato menor, que todos los grandes burgueses y patrones de la Argentina se hayan juntado en uno de los hoteles más de lujo de todo el país, en Bariloche, con todos los políticos, porque estaba Guzmán, estaba Macri, estaba Milei. ¿Qué opinamos que van a discutir en ese hotel? ¿Qué opinamos que se discuten? Los patrones lo que están discutiendo cuando dicen, bueno, ¿cómo salimos adelante?, es cómo explotan más a la clase trabajadora. O sea, ellos se juntan, charlan con sus políticos y salen con los planes de ajuste de esos lugares. Y como decían algunos compañeros, nuestras asambleas tienen que ser el espejo de lo que queremos hacer nosotros para plantar la resistencia. Porque ellos comen las mejores comidas, toman los mejores vinos y nosotros tenemos que ver cómo a los pibes en la Ciudad de Buenos Aires, que es la más rica del país, como decía Caro, viene un pibe y le dice, señor, tengo hambre, y el sanguchito que le dan es uno cada 2 días. A eso es a lo que nos estamos teniendo que soportar. Entonces, me parece importante una conclusión, que es la siguiente. Cuando nosotros llegan los docentes cansados a la casa y dicen estoy limado o tenemos que renunciar porque no nos bancamos más, o los pibes tercerizados que, como contaba el compañero, que decían a mí no me da para hacer otra cosa, y por ahí hay muchos compañeros y compañeras que hoy no vinieron y charlamos porque estaban cansados o por lo que sea,
Y nosotros, la tarea nuestra tiene que ser ir, volver a hablar con esos compañeros y decirle, mirá, lo tuyo no es un problema que es tuyo, solo, y que si vos vas a salir solo. Es un problema de nuestra clase y lo tenemos que resolver como clase, o sea, en unidad, todos juntos. En Villa Crespo, que es otra de las asambleas que está acá, un compañero planteaba algo similar a lo que decía Katy el otro día. El compañero dijo, bueno, ¿qué harían ustedes si no laburáramos 12 horas y pudiéramos laburar 6? Y le decía lo mismo, le decía dormir. Y el compañero le decía, bueno, pero dormís un día, 2 días, descansás, te reponés. ¿Y después qué haces? Y ahí empezaron a surgir, ¿no? Los que querían hacer arte, los que querían estudiar, los que querían dedicarse a sus emprendimientos. Entonces ahí se desarrollaba, se destrababa, por decirlo de alguna manera, todas las aspiraciones que tenemos en la vida y que vamos postergando todo el tiempo porque tenemos que laburar más o porque tenemos que pasar a empezar a hacer changas porque no tenés laburo o todas esas situaciones, pero le habían borrado, a ellos les habían borrado hasta ese pensamiento de qué harían con su vida si no tuvieran que dejarla en los lugares de trabajo. Entonces, cuando Milei o todos esos dicen, no, hay zurdas que quieren expropiarnos, no quieren tocar a los capitales, es terrible. Nosotros tenemos que dar vuelta a la discusión. Son ellos los que nos están expropiando de la vida a nosotros. Te expropian de tu tiempo con la familia, te expropian tu salud mental, te expropian hasta, como decía la compañera, bueno, hay compañeros que tienen problemas, que pierden dedos o brazos, o tienen accidentes en el trabajo, o pierden el oído. ¿Y eso qué? Eso es lo que nos expropia la burguesía todos los días. Y ahí nos salen en los grandes medios indignados de que eso es lo que nos quitan. Entonces nosotros tenemos que decir, no, son ellos, la clase que está expropiando, a la enorme mayoría, viven de nosotros y son unos parásitos. Y nosotros queremos dar vuelta a esa historia. Y para dar la vuelta, punto 1, resalto como me parece ya como conclusión de la jornada, hay que juntarnos. O sea, esos compañeros que están cansados y todo, hay que decirle, mira, yo sé que estás cansado, pero si no nos juntamos, van a seguir gobernando ellos. Entonces, primero punto es la unidad, como marcaban los compañeros. Segundo punto es unir a los distintos sectores, porque también, y esto yo creo que se escucha en los lugares de trabajo, tipo, no, porque los piqueteros tal cosa, o no nos metamos con ese porque es contratado, entonces como decía Katy, mejor no, porque uno es contratado y yo estoy en blanco, entonces cuido. No, es una misma clase trabajadora. Los que tienen laburo, es porque tienen laburo, y como decía el compañero, por ahí pegaste suerte y pudiste tener un buen laburo, y si no, por ahí tendrías que estar cortando la calle, o cortando las vías, como hicieron los compañeros del tren esta semana. Entonces, ahí toda esa unidad también nos tiene que hacer pensar la potencia que tenemos. Yo creo que la contaba muy bien Katy con el ejemplo de Sanón y Madigraf, no solamente porque muestra que las fábricas pueden seguir produciendo, sino porque hay algo que es lo que más terror le da a los grandes empresarios, que es que se demuestre algo que también decían recién. Si de la Argentina desaparecieran todos los grandes patrones, el país podría seguir funcionando igual. Los compañeros ferroviarios en un momento contaban que cuando se terminó una privatización y pasaba a otra concesión, los trenes siguieron funcionando 1 o 2 semanas. No se detuvieron los trenes. Y sin embargo no tenían un patrón, un dueño. ¿Y cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser que Madigraf siga produciendo, o Sanón, o por ejemplo en los hospitales o en las escuelas, si faltaran los grandes políticos o los empresarios, se seguiría produciendo? En cambio, si desapareciéramos todos los trabajadores del país, no se produciría ninguna riqueza. Ninguna riqueza. Entonces, eso es algo que tenemos que ir y discutir con todos los compañeros, porque abre a otra discusión. Si nosotros somos los que manejamos todos los grandes servicios, los que producimos las riquezas, las escuelas, los que cuidamos o cuidan las compañeras de la salud que estuvieron en primera línea, si a eso lo sumamos a la intelectualidad o a los sectores de estudiantes universitarios que, por ejemplo, producen conocimiento, que en vez de producirlo para las grandes empresas, podrían hacer como estos convenios que están haciendo Madigraf y Sanón, y que se produzca para mejorar las condiciones de vida de las mayorías. Entonces las universidades dejarían de ser universidades de posgrados de Monsanto,
para que sean ricos los que después se fugan toda la plata y pasarían a estar destinadas a pensar cómo alimentamos a la mitad de los pibes que están bajo la línea de pobreza. De eso no podemos esperar una salida ni de la derecha ni del peronismo. Y lo tenemos que tener en cuenta porque acá varios comentaron el rol de las burocracias sindicales. Tenemos que recuperar los sindicatos para ponerlos al servicio de eso. Y hay un punto que por lo menos yo los invito a que quedemos charlando, que es que ellos se organizan, van al Yao Yao, tienen sus encuentros y tienen sus partidos. Tienen sus partidos que discuten eso. Y nosotros tenemos que hacer un gran partido de la clase trabajadora que pelee por tirar abajo el capitalismo para que cuando, como decía Matías, cuando llegue el momento y vuelva a haber situaciones tipo 2001, no haya solo partidos patronales que alguno se quiera hacer un poco más amigo o menos amigo. Que haya un partido de trabajadores que diga, nosotros vamos a cambiar este sistema, vamos a invertir las prioridades y vamos a reorganizar la producción al servicio de las grandes mayorías. ¿Producimos nosotros? Nosotros vamos a decidir para quién producimos, de manera democrática, eligiendo para qué se hace. Eso es el socialismo. ¿O eso es un gobierno de los trabajadores? Cuando te dicen, el socialismo es loco, es utópico decir que todo lo que producimos tiene que tener un fundamento racional y que no se puede no tener a los pibes alimentados. Eso no es utópico. Entonces nos dan vuelta a la discusión y nosotros tenemos que ir a discutir eso con un montón de compañeros. Apostar a construir esa organización y tenemos que esa fuerza social que se expresa en elecciones, que muchas veces tenemos la ventaja de que llegan las elecciones a millones de compañeros que escuchan lo de las 6 horas, que ven todo lo que está pasando, decirles, bueno, lo que decía también Katy al principio, no nos alcanza con diputados. O sea, los diputados son para darle fuerza a esas luchas, que estén cuando haya problemas, que estén cuando haya quilombo, cuando haya Guernicas, cuando haya Pepsicos, cuando haya luchas que triunfen para defender las gestiones obreras, pero no alcanzan. Y hoy nosotros hay un montón de compañeros que yo supongo que ustedes dicen, bueno, esto por ahí no les va a resultar tan loco. Pero estamos como metidos en la cotidianidad, 2 años de pandemia, hay que volver a salir. Entonces, parte de estas asambleas, una de las propuestas es que la continuidad es seguir organizando, por ahí, espacios incluso más chicos que estos, cenas en los locales, en casas de amigos, etcétera, para charlar todo esto. Y charlarlo una vez cada 15 días, por mes, desarrollar las discusiones, ver qué va pasando, porque si nosotros, cada uno de los que estamos acá, consigue 1 o 2 compañeros para sumarlo a esas charlas y para discutir estas ideas, estamos preparando esa gran fuerza social que pueda frenarle la mano a los patrones y empezar a pensar otro destino. Y lo último, porque no hay solo problemas en Argentina, estamos viendo una guerra en Europa como no se ve desde hace 80 años, una guerra que está destruyendo millones de vidas, que está destruyendo riquezas, y que también es una guerra entre distintos bandos de los grandes empresarios y sus estados para ver con quién se queda con esa riqueza, quién se queda con la riqueza del gas, quién se queda con determinados recursos, con determinados mercados. Y eso también está afectando acá, porque hace que suba el gas, porque hace que suba la comida. Entonces, nosotros tenemos que pensar que el capitalismo, si dejamos que se siga desarrollando, lo que va a traer es esto, es más precarización, más desocupación, más que los que tienen laburo tengan que laburar más horas, y todo eso, si tenemos la suerte de que no nos toque pasar por guerras o hambrunas o situaciones mucho peores que son las que vemos en la televisión, y no tenemos que pensar que estamos completamente exentos. Por eso, para mí, después de 2 años de pandemia, está buenísimo volver a juntarnos. Por eso mañana, en el acto del 1 de mayo que vamos a hacer en la Plaza de Mayo, y que están todos invitados e invitadas, queremos que vengan también, que inviten a sus familias, porque vamos a charlar de esto. Y queremos también plantear algunas campañas como son las que decían. La primera para mí que es importante es, bueno, estamos viendo que hay una campaña también contra los movimientos desocupados y todo. Bueno, ¿por qué nosotros, que esta asamblea vote, proponerle a distintas organizaciones sociales hacer una campaña en común por las 6 horas? Pero en común entre los ocupados, los tercerizados y los que no tienen laburo.
que no nos pongan como enemigos en los grandes medios, que ponen, no, corta, no llega al laburo porque el vago piquetero. No, no, no. Los que están desocupados y los que tienen trabajo, uno pelea por trabajar menos para poder disfrutar de la vida y el otro pelea por poder tener trabajo y poder llegar a fin de mes. Somos una clase. Si eso nosotros lo planteamos a las organizaciones sociales, podría ser de un gran impacto para salir a pelear y mostrar que no está dividida la clase, que la empezamos a unir. Para mí esa es una de las primeras mociones, por lo menos de lo que veníamos charlando, que me parece que surge. Está el problema de la comida en las escuelas, que hay una campaña ya lanzada. Bueno, Ale Barri y Miriam han presentado el amparo incluso para que le dieran un bolsón de comida a los pibes en la pandemia, o sea, lo menos de menos. Bueno, una gran campaña también en defensa de la alimentación de los pibes y que va de la mano también con que los docentes no pueden cobrar una miseria, tener 2 o 3 cargos, que no los titularicen. Bueno, para mí esa es otra de las grandes campañas que tendríamos que tomar entre todos y todas. Y la última, si se quiere, es esto, irnos con el compromiso de repetir estas instancias, sean así en formatos más grandes o más chicos, y con el compromiso de decir, yo voy a traer a alguien más, voy a tomar el tiempo, con carpa si hace falta en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio mejor, y sumar nuevos compañeros y compañeras, para que ya saliendo de la pandemia, volviéndonos a encontrar en las universidades, todo, esta fuerza social que estamos construyendo y que fue tercera fuerza nacional a nivel electoral, se transforme en una gran fuerza social para transformar este sistema de raíz. Bueno, eso por mi parte, gracias.